Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta segunda reacción entrevistada. Hoy creo que nos ponemos bien heavies. Me da que es ya una banda de metal. Vamos a ver con qué nos encontramos. Hoy es el turno de una banda que se llama Lank. Banda de la provincia de San Juan. Explora en sus composiciones conceptos personales y sociales como también emociones universales con mensajes contundentes, acompañados musicalmente de una fusión de rock con melodías de pop y hip hop con un poderoso sonido. Esa es su descripción de YouTube. La canción a la que voy a reaccionar es su última canción. Me acabo de suscribir ya a la banda. Dentro de los tags está Linkin Park y Chester Bennington. Que esto es un dato de mi amigo Nico. Que por cierto, gracias Nico por recomendarme esta banda y por hacerme el contacto ahí para que pueda acceder a esta entrevista. Esto no hubiese sido posible si no hubiese estado ahí Nico. Así que bueno, agradecerle a él. Nico me dijo que Mace Bayers, el bajista, tocaba para Grey Days, que Grey Days es la banda que tenía o creada por Chester Bennington. ¿Cómo llegó a tocar con ellos? La verdad, no lo sé, pero bueno, buenísimo por ellos, ¿no? Vamos a escuchar este tema que bueno, tiene pinta, esto ya pinta bien, así que bueno, allá vamos. Vamos al bajo, ¿siente? Your mind, it will never be under your control. Stay away from the real, you're suffocating. There's nothing to do. I am not like a trapping animal, stuck with our way to rest.
temazo, temazo. Me gusta mucho cómo mezclan los estilos, toda esta parte más electrónica que tiene la canción, que se le suma a esas guitarras bien pesadas. También las guitarras me encanta cómo utilizan el palm muting en los versos y ya después tiran más los acordes abiertos en el estribo, que además el estribillo me gusta mucho, me parece muy pegadizo. Me parece que es una de las cosas que hace que la canción también termines de escucharla y digas, fa. Obviamente que la construcción musical está muy buena, pero que se te quede pegado el estribillo, bueno, no hay con qué darle a eso. Me parece que a pesar de tener toda esta gran variedad musical, un puente muy extenso, que en vez de tener por ahí un solo de guitarra o algo así, es como que alargan toda la parte instrumental y suman después la parte vocal nueva, que me encanta, le da todo como un nuevo desarrollo en la mitad de la canción y después, bueno, desemboca en el último estribillo. Me gustó, a nivel musical me encantó, me encanta el sonido de la batería también, el bajo también, o sea, excelentemente ejecutado, tiene unos arreglos muy puntuales que también me gustaron mucho, pero claro, hay tanta información desde los distintos instrumentos que van entrando que nada, me parece un temazo, o sea, me parece una construcción muy buena de la canción. Él canta muy bien, la canción está en inglés. Si bien el estribillo es medio bajón desde la letra, o por lo menos por lo que pude entender, creo que habla un poco de, a pesar de las dificultades, salir adelante. No me quedó claro en esta primera escucha, pero no es que me quedo con un mensaje negativo de la canción. Me quedan algunas dudas de eso. Así que bueno, vamos a preguntárselo directamente a ellos. Hola chicos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo andamos? ¿Todo bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Cómo es la movida del rock ahí en San Juan? Es bastante tranquila la movida del rock ahora. Por ejemplo, el fin de semana pasado hubieron, o el anterior, dos festivales bastante convocantes, que hacía mucho que no se daba, viste, que en un mismo fin de semana, ¿me entendés? Dos eventos de rock grandes se hicieran y parece que va queriendo volver la cosa del rock. Mira, hace poquitos días hubo un festival que se llama Hachal Rock, estuvo bastante bueno. Hubieron algunas otras ediciones antes de la pandemia que fueron un poco más grandes, había más financiación y bueno, ahora como que está todo volviendo, digamos. Pero ese festival, por ejemplo, fue fuera de la capital. Acá en la capital diría que está bastante tranqui. Sí, está bastante tranqui, se está usando mucho formato acústico, viste, los bares no arriesgan mucho con ese tema. ¿De dónde sos vos, Colin? De Bariloche. Acá De Bariloche. también está bastante tranquilo la cosa por ahí. En Chubut sí se mueve más, pero digamos Río Negro por ahí tiene un centro bastante grande a nivel artístico que es General Roca, porque hay una universidad ahí que es cerca de Neuquén, en realidad, de la capital de Neuquén, pero en sí después la movida así artística en general muy grande, y más en el rock está como bastante quedada, viste, hay que ser sincero. Sí, pasa que bueno, el urbano y todo eso ha consumido muchísimo, Sí. ha abarcado muchísimo, y ahora con esto, viste, de que se terminó fusionando como el pop va absorbiendo Sí. a medida que pasan los años, viste, distintos géneros. Está pasando ya con lo que es el reggaetón y todo eso, viste, termina siendo algo re popular que te termina cansando, a la larga o a la corta te termina cansando porque lo escuchás absolutamente en todos lados. Pareciera que por eso cíclicamente resurge algo nuevo, se potencia y se renueva y así sigue la música. Estuve escuchando su última canción, me gustó muchísimo. ¿Te gustó? Sí, me gustó muchísimo porque combina como distintos elementos. No sé si todas las canciones son iguales. Es la primera canción con la que me topo y con la que escucho de la banda. Y me gustó mucho eso, como que combinan distintos elementos de lo que es lo electrónico, el rock. La voz también, cuando empezó a sonar la banda, me esperaba una cosa y después pasó otra cosa, como que si bien tiene poder y todo, también es melódica al mismo tiempo, que está buenísimo porque soy bastante amante de los buenos estribillos. Esta canción tiene un estribillo bastante pegadizo. Me flasheó mucho la construcción del puente, porque es un puente bastante extenso, digamos, no es un puente corto. No tiene un solo de guitarra, que habitualmente tal vez se espera un solo de guitarra y no hay, pero hay una construcción más también eso, a nivel de primero lo instrumental y luego también entra el puente donde entra la voz, que después conecta con el último estribillo. Me pareció eso como muy, muy bien construido y como que sucede una historia ahí en el medio del puente también muy, muy rica en ese sentido. Bueno, vos fíjate que este sencillo es uno de los sencillos que nosotros ya teníamos precompuesto, digamos,
desde antes de la pandemia. Fue como evolucionando un poco, porque también teníamos que ser realistas de que teníamos que modernizar un poco el sonido. Quizás notás que tiene ese new metal quizá del 2000, a la vez con unos sonidos un poquito más modernos que, bueno, que hace esa fusión, digamos, de lo que más o menos he escuchado. O sea, la idea de la banda es hacer un poco variado, digamos, dentro de lo que es el rock. Creo que nos consideramos una banda de rock alternativo. Claro. Pero tenemos un poco de nu metal, vamos a tener algunas canciones con un poco de rap, Claro, también. melódico también, sonidos ampliados, etcétera. Sí, el Sinte tiene un protagonismo zarpado en la canción. A mí me re gustan los arreglos que hace todo el tiempo. En un momento hacían covers de Linkin Park, ¿no? Y ahora llegar a tocar esto con uno de los bajistas de Chester, que es una locura eso. O sea, cómo llegaron Sí, sí. también. Este bajista, Mace Bayers, es de una banda que se llama Great Days. Ujú. Esa banda es la primera banda que estuvo Chester, digamos, en sus inicios. Y bueno, y tiene una historia, o sea, eran canciones que nosotros escuchábamos de chicos. Claro. Y era como parte de las canciones hasta de Linkin Park que escuchábamos. Teníamos también canciones de Grey Days. Por ejemplo, yo personalmente siento que es un sueño cumplido, porque ¿quién iba a esperar que íbamos a poder lograr esto y pegar tan buena onda con él? Él obviamente mandó todo su material, compuso el bajo, y la verdad que la buena onda es impresionante. Impresionante. La letra es en inglés. No sé si es justamente que esta canción es así o todas sus letras son en inglés. Mira, esta canción en realidad en sus inicios estaba en español. Como dada la ocasión, digamos, de esta invitación, digamos, quisimos hacerla en inglés para poder tener un poco más de difusión. La idea a futuro en realidad sería ir por ese camino, digamos. Hace bastante que venimos con la idea de ir intercalando. Exactamente. Ir jugando con ese tema. Si nace en inglés, ¿por qué no hacerlo en inglés? Al ser un idioma más universal, llega por ahí, tiene más difusión. Críticas siempre va a haber de todos lados de por qué cantan en inglés y de eso seguramente que a algunos ya le debe haber caído. Pero hay que aprovechar que es un idioma también que llega a distintos lugares del mundo y lo importante es que llegue el mensaje también de ustedes y su música, es lo más importante. Igual, mira, hagamos como hagamos las cosas, siempre va a haber alguien que va a criticar. Sí, eso. Así que hay que cumplir los objetivos y seguir adelante. Sí, hay que hacer lo que a uno le gusta, eso es lo más importante. Aparte eso se nota, porque si vos haces al final algo que estás limitado, no te gusta mucho o no estás convencido de lo que haces, también la gente lo nota y no le llega de la misma manera. ¿Ustedes están desde el inicio o entraron en algún otro momento? Desde el inicio está vos. Yo estoy desde el inicio. En realidad la banda en el 2014 fue donde se terminó de conformar, digamos. Ahora en realidad hemos agregado dos chicos más. Y en ese momento, bueno, en el 2014 hicimos un gran debut con una banda internacional que, o sea, empezar con eso fue un gran comienzo. Que fue Molotov. Ah. Hicimos No cualquiera. un recital ni más ni menos con Molotov. Hacer show en vivo con tremenda banda fue también otro sueño que tenía. Yo desde chico escuchaba mucho Molotov también, porque era parte del paquete de bandas que escuchaban en esa época. Prendía la tele en esa época, MTV, gente que nos está viendo que sea más joven no va a entender absolutamente nada, pero prendía la tele, tenía Match Music, MTV, cuantos otros canales de música, y lo que te pasaban era eso, que en la siesta prendía, estaba Nickelback. Exacto, sí, muy buenas bandas. Después de esa presentación hicimos la presentación oficial del EP. En nuestro EP se llama Simultáneo. Afortunadamente con el teatro lleno, acá en el Teatro Municipal de San Juan fue. Y después tuvimos otra presentación junto a Carajo, que también es una gran banda. Otra fuerte. Exactamente. Después tuvimos algunas otras presentaciones, como lo fue en el Otaku, que es un festival en Mendoza. Ah, El sí, Mendotaku. el Mendotaku. Yo fui a una edición en el 2013 del Mendotaku. Hace ya bastante. Exactamente. Fue Nosotros increíble estuvimos cómo nos como trataron, cómo lo pasamos. 18, 17 estuvimos por ahí. Ese fue en el 2018. Ese fue nuestro último show. También se vino todo lo de la pandemia y bueno, y todo lo que ya conocemos todo. Post pandemia retomamos con el lanzamiento que fue Entre Sombras. Posteriormente vino Huyendo de mí, que es un tema mucho más tranqui, que es una letra bastante profunda también, con un muy buen videoclip. Y ahora llega Broken, que forma parte de lo que va a ser el primer disco de la banda. Por ahora tenemos 3 sencillos. Este último sencillo fue el último lanzamiento, porque la idea de la banda es ahora lanzar el primer disco LP, digamos. Claro. Ahora a mitad de año. Así que este fue el último lanzamiento en sencillo. Somos muy quisquillosos porque somos, bueno,
independientes, 100%. Entonces todo eso lleva una responsabilidad. Si querés que todo suene como vos deseás, tenés que estar encima, tenés que elegir muy bien dónde vas a grabar la batería, dónde vas a mezclarla después, que entiendan muy bien el concepto de qué sonido es el que está buscando. Porque por ahí vos decís una referencia y caer en decir, ponerle Linkin Park, es un sonido que está desactualizado, está acorde a otra época. Entonces nosotros tratamos de mantener cierta esencia del new metal con todo lo otro que te comentamos, pero ya ubicados en que estamos en otra época, post pandemia, estamos en esa búsqueda todo el tiempo del sonido que queremos. Por ahí quedamos al 100% conformes, por ahí sentimos que se puede dar una vuelta de rosca más, pero nos pusimos las pilas y empezamos a sacar porque hay mucho material ahí esperando en las libretas por ahí de los chicos, hay muchas letras. Más allá de que, bueno, que en el 2018 tuvimos separate, Sí, nunca se dejó de componer. Tenemos más de 50 maquetas fácilmente, así que vamos haciendo preselección, selección y bueno, y hasta que van quedando las canciones y las vamos tratando de lanzar lo mejor y más rápido posible, obviamente. ¿Qué para ustedes distingue su banda de otras? Pregunta difícil. Mira, hay algo que parece que, o quizás parezca que no tiene mucho peso en una banda o que no tiene tanta importancia en un proyecto, pero es el grupo humano. Yo creo que el grupo humano que tenemos está muy bien. Los chicos son muy comprometidos con todo esto. Por ahí le tienen todavía un poco de miedo a las cámaras y todo eso, ¿viste? Más o menos nos vamos soltando de a poco, pero ya van a conocer a Taker, a los muchachos a Isma también, les gusta mucho esto, lo están disfrutando y todo, y se van a ir integrando también con el tema de las entrevistas, así que ¿quién te dice que después los tengas a ellos ahí? Y en cuanto al sonido, bueno, tener muchas cosas melódicas y quizás hacer ese traspaso hacia lo pesado. Estamos repasando algo, ponele, y cuando quisiste acordar ya se rockeó, ¿me entendés? O sea, sale Claro. muy natural eso. Eso sí te puedo decir que sale muy natural. ¿Y las letras varían, digamos, en temática o más o menos siempre apuntan a algo en particular? Estas últimas letras que hemos estado haciendo por ahí tienen mucho que ver con experiencias personales. Pero bueno, hay de todo. No quiero spoilear mucho Claro. porque se vienen muchas cosas y Claro, están preparando Y todo bueno. el material ahora. La letra de Broken, Está bueno que vos nos digas qué percibiste vos. el mensaje así que me llegó, o sea, pese a que el estribillo por ahí tiende a tener una letra media tristona, no me dio ese tinte de todo para abajo. Todo lo contrario, como, che, podés salir adelante a pesar de las dificultades. No sé si va por ahí o capaz que le estoy... No, va exactamente por ahí. Hacemos las letras de una forma de que no solamente refleje nuestras vivencias, digamos, personales, sino que también la gente le pueda dar también un poco su significado o quizás sentirse identificado por eso. Bueno, por ejemplo, hay una canción en especial que se llama Deja Vu, primeras canciones que hicimos de nuestro EP simultáneo, y recibí muchos mensajes de muchas personas que se sentían de alguna forma identificados con eso y hasta me decían que les había ayudado para salir adelante o que escuchaban la canción en los momentos que estaban mal y eso los hacía quizás de alguna forma reflexionar y poder seguir adelante. Y bueno, y eso a nosotros nos hace muy feliz Sí. poder haber logrado eso. O sea, es muy difícil lograr algo así y bueno, y por suerte se pudo lograr. O sea, nada de dinero podría pagar eso, creo, porque al final es como No, tocar no, el la verdad que corazón no. de la gente, creo que es lo más importante. El que realmente ama la música y componer, realmente el dinero es insignificante. ¿Qué problemas tiene que enfrentarse un músico independiente? Lo que dijo Lucho recién es un punto muy importante porque la parte humana, digamos, de la banda yo creo que es el pilar de todo. Hay muchas personas que por ahí quieren hacer música, pero quizás no tengan la madurez como nos ha pasado y a la mayoría de las bandas les pasa. Que por cuestión de trabajo o de estudio o quizás problemas personales, se termina disolviendo el proyecto y eso fue uno de los avances más grandes que hemos tenido porque logramos formar un grupo. Exactamente. Que eso es muy importante, porque si no los proyectos se entrecortan y es difícil continuar así. Sí, la mayoría... Creo que ese es el punto importante. Sí, la mayoría de las bandas pasa eso, que Después- generalmente las peleas son por cuestiones personales y no por diferencias musicales. Mira, y te digo un punto débil que seguro que se van a sentir identificados un montón de músicos y es el tema de que estamos en la TAM y el tema económico es complicado. Ese es O otro. sea, poder llegar a tener gran buenos problema. instrumentos, poder llegar a tener buenos equipos para poder ofrecer un buen show,
Y todo tiene un mérito muy grande aquí hacerlo. O sea, realmente hay por ahí bandas que tocan muy seguido en municipios. Vos sos de provincia, así que sabés a qué me refiero. Y tocan los mismos. Y sí, obviamente, están equipados hasta los dientes, Claro. porque están prendidos de un fijo que no cae nunca. Pero no por demanda, ¿me entendés? O sea, no es porque la gente los prefiera. Ahora, cuando la gente te prefiere, y aún así cuesta poder brindarles lo que uno quisiera. Y es todo un tema, ¿viste? Ver por ahí con los chicos vemos, por suerte estamos bastante bien equipados, pero vemos por ahí, che, me gustaría tener cierta pedalera, qué buena, a verla, 5 palos. O sea, che, Lo bueno que parece- digitalmente se Sí, compensa, hoy en día se compensa hoy en mucho. día hay con- muchas herramientas. Recién mencionabas esto de lo humano y del equipo. Dentro del equipo también tienen otras personas que los acompañan, ya sea en fotografía, video. Sí, Sí, bueno, la idea de LANC siempre fue formar un grupo desde el comienzo. Entonces tenemos, bueno, obviamente a nuestro manager Andy Rodríguez, que bueno, le mandamos un saludo. Abrazo, Andy, gracias también porque fue el que armó todo esto. Exactamente. Él es el Grande. él es el jefe, él es el que arregla todas esas cosas. Se encarga de Nos deja a nosotros tranquilos para la parte musical, y bueno, y también tenemos un diseñador gráfico que es el que nos hace toda la gráfica y tenemos, bueno, estamos acá con ayuda de la agencia creativa acá, Intersys, que bueno, nos están ayudando acá con el tema de equipamiento, difusión. ¿Tienen armado así una posibilidad de algún show acústico? Bueno, hace poquito cuando hicimos el lanzamiento de Huyendo de mí, que lo hicimos acá en un chalet, En un chalet. que se llama Chalet Cantoni acá en San Juan. E hicimos una sesión en vivo para que puedan apreciar ese nuevo lanzamiento. De los acústicos está pensado más desde un punto de vista netamente provincial, viste que acá en la provincia los lugares son hiper chicos, ¿me entendés? No están quizás equipados con un sonido como para bancarse batería y todo el lío. ¿Qué influencias tienen? ¿O escuchan otro tipo de música? ¿O son más de quedarse en lo que es rock? Mira, yo personalmente trato de escuchar todo lo que está dentro del rock, pero nada en particular. O sea, trato de escuchar bandas nuevas. Él me estaba mostrando el otro día bandas un poco más modernas, Sí, tiene- bastante más modernas. Y me gustó muchísimo. Son hasta ideas que nosotros habíamos pensado hacer y bueno, Claro. nunca, bueno, ahora estamos Ahora con estamos. ese proceso, digamos, Vamos por ese camino. de modernizar un poco más el sonido. Yo en lo personal me gusta mucho, The Warning. aparte de Warning, The Warning. que creo que eso nos une. Bueno, The Warning me parece una excelente banda. Impresionante. Son muy buenas. Me encanta. Son buenísimas. Tenemos disco a mitad de año ahí por lo que estuve viendo. Ojalá algún día se pueda dar que las podamos llegar a conocer. Estaría genial. ¿Estuviste en el show del Vorterix? Sí, tuve la oportunidad. Tengo ahí una pequeña como reseña que subí de... Yo me fui para allá también. Inolvidable. Conocí a Caro de The Warning Argentina. De las mejores cuentas fandom que una banda pudiera tener. Y nada, ojalá algún día tener Ojalá, ese nivel algún día. de... Pero bueno, tiene mucho que ver las chicas también, o sea, la forma de ser de ellas, o sea, te dan ganas de apoyarlas, ¿me entendés? De que exploten el Exactamente. talento, así que bueno, ojalá algún día podamos transmitir un poquito de eso, porque sería una locura. Sí, ojalá que vuelva lo orgánico, la música que todavía tiene errores, ¿me entendés? O sea, no sé, algo de eso, no tan... Hoy estamos en un momento donde la música está tan pulida, tan tratada, las voces. Repetitiva también. La música va a llegar a un nivel de perfección tan grande que lo que realmente se va a escuchar creo que va a ser lo otro. Lo humano, me parece que también es la esencia de todo, ¿no? O sea, si al final lo termina siendo toda una compu. Y Sí, está bueno que la tecnología por ahí sea una herramienta, pero no que ya pase a ser como protagonista, digamos. Yo toco la guitarra, bueno, ahora estoy lisiado con esto, jugando al fulbito. Esas cosas que no tienen que hacer No. los músicos, no tienen que hacer los músicos. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Tiene que cuidarse la voz y bueno, Claro. y acá lo ves enfermo. Sí, acá. Menos mal que no tenemos show este fin de. Yo soy Marquis, yo soy el vocalista principal, él es Lucho, él es el tecladista y lo tenemos a Pablo y a Taker que son los guitarristas y bueno, y por ahí un poco voces también. Isma Pérez que es el baterista El baterista. y bueno, y ahora a Matías Saavedra en el bajo. Lanco Oficial,
Facebook e Instagram, en todas las plataformas digitales, nos pueden encontrar como Lank, y en nuestro canal de YouTube los invitamos a que se suscriban y le den a la campanita para las nuevas noticias, que van a ser muchísimas y muy buenas. Yo ya estoy suscrito, escuché el tema y me suscribí. Ya hay uno más. Y los anteriores los voy a escuchar. Así que bueno, muchachos, muchas gracias. Que a veces quiero, digamos, poder tener un alcance un poco más grande a la gente para poder dedicar más tiempo a este tipo de cosas, porque me parece que la difusión musical, y más en un género como el rock y eso, es re importante. Y desde mi lugar siempre voy a intentar de difundirlo de la manera que sea. Entonces, si tengo este pequeño espacio, quería usarlo para eso. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias. Ojalá que te vaya muy bien. Nosotros súper agradecidos. Queremos agradecerle nuevamente a Andy Rodríguez, nuestro manager, a la gente aquí de Intersys, que nos prestó Wonder Studio para poder hablar tranquilos, a los chicos, nuestros compañeros que están ahí del otro lado, que ahora se vienen un par de entrevistas más, así que vamos a estar a full. Y bueno, déjame mandar un saludo a Caro también, que creo que esta entrevista viene por Caro también. Claro, por porque Nico, que es el que me recomendó la banda, me dice que no sé quién de la banda, creo que eras vos, eras amigo de Caro bastante y te hablabas bastante. Ajá. Él le pidió el teléfono tuyo a Caro y Caro se lo pasó, o le pasó el de Andy, no sé cómo fue. Muchas gracias a Claro, Caro. Caro es anda partícipe en de todas, todo Caro. esto. Es lo más. Muchas gracias por ser parte de esta segunda reacción entrevistada. Me encantó esta banda Lank. Los pibes aparte de súper buena onda. Si tenés otros artistas para recomendar u otra banda a la que yo también pueda acceder, no me pongan Metallica porque me peleé con James y bueno, hace tiempo no hablamos. Pero ir mejorando la calidad de las reacciones, de las entrevistas. Por ahora es lo que hay y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Dejen un like y comenten. Chau chau.